¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a David Agüero Fotografía, y en el día de hoy, como habréis podido leer en el título del vídeo o haber visto en la cartela, vamos a estar hablando de cómo es mi estrategia para cerrar bodas para 2024. Es decir, a 2023, ahora en octubre, empiezan las contrataciones más o menos para el año que viene. Entonces os voy a contar un poco mi estrategia a seguir para este año que viene. Y bueno, lo primero que os voy a comentar es que, bueno, pues hay un montón de páginas tipo Bodasnet y tal que os van a cobrar una suscripción por estar dentro de esta página. Y tengo una opinión bastante negativa para esta página. No por el soporte que dan, porque el soporte que dan para los novios es buenísimo, es brutal, pero a nosotros como proveedores, a mí especialmente no me funciona porque considero que es demasiado fácil para los novios decir, me gusta este, pincho y que me manden la información, me gusta este también, pincho y que me manden la información. O sea, hay un exceso de información para los novios, y realmente yo, cuando he estado dado de alta en Bodasnet, no he sacado rentabilidad, con lo cual para mí ahora mismo 2023-2024 no es una opción. Es decir, no voy a estar dado de alta en Bodasnet este año que viene, ni lo he estado el año pasado. Estoy muy a gusto. ¿Por qué? Porque Bodasnet te cobra 1000 pavos por estar un año dentro de las páginas de arriba de su lista de proveedores, y eso es algo que no me gusta. O sea, un pay to win no me parece realmente correcto. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es la estrategia que yo quiero seguir para este año 2024, las contrataciones. Y lo primero en lo que tenemos que trabajar es en el boca a boca. Chicos, a mí la mayoría de las bodas, si no decir el 80% de las bodas, me salen por el boca a boca. Es decir, hay que moverse mucho. Hay que moverse mucho. Y de una boda sale otra boda y otra boda y otra boda y otra boda. Y sí que es verdad que hay que tener suerte para pillar al primero, por ejemplo, a la primera pareja de un grupo de amigos, para que luego el resto vengan en cadena. Pero siempre hay que estar activos en el boca a boca y que todo el mundo nos conozca, ¿no? Que nos vea y que vea nuestro trabajo. Es decir, yo he tenido una boda este fin de semana y estoy seguro al 100% de que todos los invitados han visto el vídeo. Todos los invitados han visto el vídeo. ¿Por qué? Porque lo he entregado con una rapidez con la que, de hecho, es gracioso porque hay una historia, porque en esta boda iba un amigo mío, ¿no? Y yo llegué a casa de la boda, después de trabajar 12 horas, reventado, a hacer backup del material. Decidí que mientras se terminaba de hacer el backup, me apetecía meter en una línea de tiempo eh, unos planos al bulto, los más así vistosos que tenía en la mente que había hecho. Los puse un LUT sin nada, un minuto de planos al corte sin sonido, y lo exporté y se lo mandé a mi colega. Mi colega no me dijo nada. Tiempo después me ha dicho, tío, están encantados contigo porque realmente estaba en el baile viendo el vídeo que me habías mandado, porque se lo mandé por WhatsApp, y de repente se acercó la novia y vio, en plan, ¿qué estás viendo? Y le cogió el móvil, anda, si este es nuestro vídeo, ya tan rápido. Llamó corriendo a la madre, mamá, mira esto, qué bonito, tal, no sé qué. Se pusieron las dos a llorar a ver el vídeo. Es lo que cuenta. Una pareja feliz es una pareja que te recomienda. Una pareja a gusto contigo es una pareja que te va a recomendar el 100% de las veces. Así que, chavales, trabajad de boca a boca. Y siguiente punto importante, importante, es el contacto con compañeros del mismo tema. Es decir, si yo estoy en contacto con un montón de fotógrafos y videógrafos de bodas, ¿qué va a ocurrir? Que resulta que cuando se le dupliquen fechas, esa persona, en la primera persona en la que va a pensar para pasarle esa boda va a ser en mí. ¿Por qué? Porque es una persona trabajadora, porque es una persona que da el callo y sabe el estilo que él vende. Con lo cual, ahí tenemos una fuente de curro bastante importante. Y sin ir más lejos, vuelvo otra vez a la boda del fin de pasado, ¿no? En la que la novia vio el material antes de estar montado. Realmente esta persona, esta novia, había contratado a un fotógrafo que yo no conocía para nada. Y ella me preguntó, oye, ¿tienes algún problema con que venga un fotógrafo que no? Y yo no tengo ningún problema, yo trabajo bien con todo el mundo. Entonces, llegamos, nos conocimos y no hablamos mucho porque ya tuvimos que entrar al lío, ¿no? Pero sí que en el momento en el que estábamos comiendo,
el fotógrafo y yo juntos, ya hicimos migas, ya nos pusimos a friquear de nuestras cosas, de nuestras fotos, de nuestros vídeos, de nuestro para arriba, para abajo, tal, no sé qué. Esto es de lo que os hablo, de él es un contacto nuevo que no conocíais, que si se dedica a full bodas y si le duplican fechas o si necesita vender un servicio de vídeo porque él tiene contratado la foto, me va a llamar a mí. Entonces, hay que hacer migas con todo el mundo, hay que estar bien con todo el mundo, hay que hablar bien con todo el mundo y sobre todo estar pendiente de que todo el mundo tenga todo lo que necesita, ¿no? Entonces, para mí estas son las dos versiones más importantes, ¿no? De el cómo conseguir clientes. Claro, para eso necesitas un soporte. ¿Qué es un soporte o qué entiendo yo como soporte? Página web, Instagram, canal de YouTube. Ahora mismo, ¿qué tengo yo? De esas tres, tengo solo una. Para mí es la más importante. ¿Por qué? Bueno, pues no tengo página web, está en proceso de construcción y no tengo Instagram porque hasta que no tenga la página web no voy a lanzar, por así decirlo, mi marca yo solo al mercado. O sea, simplemente voy a estar pendiente en el momento en el que esté la página web, que ya, como ya os digo, está en construcción, lanzaré mi marca al mercado y será cuando lance todo el Instagram y la página web, ¿no? Son dos puntos, dos pilares necesarios que tenemos que tener para dar esa imagen de profesionalidad, ¿no? Cuando nos preguntan, oye, sí, mira, yo soy esta es mi marca y así es como trabajo yo con mi gente, ¿vale? Entonces, eso es súper, 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 súper importante, hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta y que sepáis que hay que tenerlo, ¿no? Que hay que invertir en eso también. Y lo siguiente, y lo que ya os he dicho que para mí es más importante y por lo que a mí me están cerrando más bodas ahora, sobre todo en vídeo, es tener el canal de YouTube y hacer los vídeos que tanto os gustan de point of view de una boda completa grabando vídeo. Es decir, me pongo la GoPro en el pecho y se me ve todo trabajando, se ve lo que estoy grabando en un plano chiquitito aquí, se ve en el plano completo lo que se ve con la GoPro y aparte se ve en un plano chiquitito a mí comentando cómo estoy trabajando y por qué estoy haciendo las cosas. Cuando a mí me han llamado para pedirme presupuesto y cerrarme una boda, yo lo que he hecho ha sido, o sea, tienen preguntas, obviamente los novios tienen preguntas y yo lo primero que hago es, yo os voy a estar encantado de resolver todas las dudas, pero lo primero que voy a hacer es mandarte mi vídeo en el que salgo explicando cómo trabajo en una boda y se ve cómo trabajo en una boda real. Échale un vistazo, míratelo y cuando lo hayas visto, vuelve a llamarme. ¿Qué recibo de la llamada después de haberse visto el vídeo? David, nos encanta tu trabajo, queremos que tú seas nuestro videógrafo o fotógrafo en nuestra boda. ¿Esto qué significa? Que la gente resuelve todas sus dudas habiéndome visto trabajar en otras bodas. Y a más lo tienen más sencillo porque como tengo un montón de vídeos subidos, por ejemplo vídeos en bodas, de diferentes bodas con diferentes estilos de grabación, realmente es súper sencillo el hecho de que me digan, David, nos encanta cómo trabajas, nos ha flipado este vídeo, me pasan el enlace, yo veo el vídeo y digo, vale, ¿esto es lo que queréis? Y me dicen, sí, ese es el estilo que queremos. Con lo cual encima me facilita a mí el trabajo porque sé realmente qué es exactamente lo que necesita. Entonces solamente tengo que saber que tengo que hacer lo mío y cómo lo tengo que hacer y cómo el aire que le tengo que dar en montaje. Así que nada, chicos, estos son mis consejos y mi estrategia para cerrar bodas para el año 2024. Espero que os sirva de ayuda, que si veis que sirve, apliquéis mis consejos y que cerréis muchas bodas para el año 2024, que implica dinerito. Un saludo, chao, chao.